De leyendas urbanas y mitos está lleno mi pueblo, y poco creía en ellos, hasta que me vi involucrado en uno que sería inolvidable para todos, en especial para los que lo vivimos. ¿Están listos para esto? La falsa Annabelle. Yo trabajaba en una panadería. Había estado intentando quedar en una universidad, así que mientras esperaba respuesta, debía hacer algo, y mi padre me consiguió ese trabajo. Siempre he sido devoto a la iglesia cristiana, aunque no me califico como buen cristiano del todo. En fin, acostumbraba a ir todos los domingos a la dominical con mi familia y pasar ese día con ellos en casa. El personal de la panadería era igual de joven que yo, así que fue fácil hacer amistad con ellos. Eran 2 chicos y una chica, todos de familias cristianas, pero nunca los había visto en la iglesia. Después de cerrar cada día la panadería, me invitaban a salir y esas cosas, pero nunca aceptaba. Quedaba tan cansado que solo pensaba en llegar a mi hogar, comer y dormir. Regresando un par de años atrás, y después de la secundaria, mi vida se había vuelto rutinaria, y la excusa que siempre me decía era que solo iba a ser así hasta que lograse entrar a una universidad. Mi padre tenía contactos que pudieron haberme ayudado, pero me negué a recibir ese apoyo. Quería lograrlo por mi cuenta. Una noche tuve una conversación con mi hermana mayor, la cual se encontraba en el exterior, es decir, en otro estado, ejerciendo de abogada. Me dijo que no podía seguir así con la misma rutina y que debía disfrutar cada etapa de mi vida. De hecho, fue una conversación larga, pero todo se resume en eso. Al día siguiente fue viernes, y sí, estaba esperando a que mis compañeros de trabajo me invitaran a salir o algo así. Tenía miedo de que se hubieran cansado de que yo los rechazara tanto, pero por fortuna no fue así. En la hora del almuerzo, nos reunimos todos y fue cuando Anthony comentó que un señor había abierto un pequeño museo en su casa y que lo que más llamaba la atención era que aseguraba tener en una vitrina a la muñeca Annabelle, la misma que hicieron famosa los Warren. Siempre me he integrado en las conversaciones, así que sin ningún problema expresé que eso era imposible. La muñeca original debía estar en el Museo de los Warren en Connecticut, muy bien protegida y bendecida. Nunca llegaría a nuestro pueblo un muñeco con dicha maldad, y menos tan famosa. Ellos asintieron. Era obvio que debía tratarse solo de publicidad falsa, un engaño para hacer que todos fueran al museo a pagar la entrada. En ese momento, mis compañeros de trabajo propusieron que el siguiente domingo podíamos ir todos. Acepté, pero dije que solo si era después de la hora de la misa. Lo comprendieron y aceptaron, y así lo decidimos. Cuando el domingo llegó y la misa terminó, les comenté a mis padres que iba a salir con unos amigos, así que no volvería con ellos a casa. Y fue así como los 4 íbamos camino a ese supuesto museo que tenía a la muñeca Annabelle. La casa era enorme y muy linda, rodeada por una reja que no tenía ningún tipo de seguridad. Tocamos el timbre y un señor de barba blanca y piel arrugada nos abrió la puerta. Antes de que pudiéramos decir algo, él nos preguntó si veníamos por lo del museo y asentimos sin decir una sola palabra. Segundos después entramos y nos dimos cuenta de que lo que exhibía estaba en el sótano, así que lo seguimos y bajamos las escaleras que hasta ahí conducían. Había vitrinas y estantes que en nada se asemejaban al museo de los Warren. Más bien, eran como artefactos de brujería y olía a humo en todo el lugar. Incluso el señor sabía que nada de ahí nos iba a impresionar, así que nos llevó directamente donde estaba y me sorprendí mucho porque la vitrina, el vidrio, todo era idéntico al lugar donde reposaba la original, una réplica exacta. Pero no podíamos decir lo mismo de la muñeca,
ya que no tenía ningún parecido con la original. De hecho, se parecía más a la de la película, salvo que su cara no aterraba, sino que parecía adorable. Una muñeca que cualquier niña querría tener en su casa. Su tamaño era como de medio metro y estaba muy limpia, como recién salida del empaque. Uno de mis compañeros de trabajo le preguntó al señor si la muñeca tenía algún demonio dentro, y él contestó que no sabía. Nos contó que tenía planeado abrir ese pequeño museo hace rato, pero que no sabía cómo llamar la atención de las personas, hasta que llegó alguien que le entregó esa muñeca en la misma vitrina que observábamos, asegurando que era la Annabelle original. Le preguntamos si este señor le había cobrado algún dinero, ya que pudo tratarse de una estafa seguramente, pero no fue así. Aquella persona misteriosa le regaló la muñeca y se marchó. Dice que nunca lo volvió a ver. Al escuchar eso, nuestra siguiente pregunta era muy obvia. Le cuestionamos si había estado experimentando sucesos paranormales en su casa, y dijo que no, que todo estaba muy tranquilo, y que eso era gracias al crucifijo plateado que tenía la vitrina de Annabelle en la parte de arriba. Él lo señaló y fue cuando lo notamos. La muñeca nos había llamado tanto la atención que no nos habíamos percatado de ese crucifijo. El señor del museo nos dijo que siempre que eso estuviera ahí en la vitrina, la muñeca no tendría poder para hacer nada. Ni ella, ni ningún espectro que se quisiera manifestar a través de ella. Éramos los únicos ahí, y eso parecía incómodo, al punto de sentirnos observados por algo o alguien. Y sinceramente, eso hacía difícil caminar cómodamente por el sótano. Al igual que la preocupación en el museo de los Warren, aquel señor advirtió que no se tomaran fotos con la muñeca, y menos a ella sola. Aseguró que eso no estaba bien, y que no se hacía responsable por lo que pudiese pasar. Creí que nadie le haría caso, pero aunque todos creían que se trataba de una Annabelle falsa, la verdad es que nadie quería comprobarlo, y se reservaron a tomar las fotos de la muñeca. Mis compañeros de trabajo y yo estábamos debatiendo entre tomar la fotografía o no, pero al final decidimos no jugar con nuestra suerte, aunque uno de mis compañeros quedó inconforme con la decisión. Más tarde, le preguntamos al señor si vivía solo en la casa, y dijo que sí. Su esposa había muerto y sus hijos ya no vivían con él. En parte, el museo era una buena ayuda para él, y la casa era muy linda, más bonita que la de mis padres. Un par de minutos después, decidimos irnos con la idea de que aunque no era la verdadera Annabelle, era mejor no estar cerca de ella. Tal vez sí tenía un ente maligno diferente a la muñeca original. Cynthia, mi compañera de trabajo, decía que tal vez el demonio de la muñeca original se había escapado y ahora residía en aquella muñeca que acabábamos de ver. Pero no me lo tomé muy en serio, aunque algo alertó mis sentidos. Los Warren ya no estaban para volverla a encerrar, y no se ha visto a nadie tan bueno o famoso como ellos. Nos despedimos y cada uno se fue a casa, o al menos eso imaginé. Nuestro jefe nos había dado libre el día siguiente, y por chat habíamos quedado que esa noche iríamos a casa de Christian a pasar el rato. No tuve ningún problema. Lo que sí tenía en mente era que quería cambiar la rutina que tenía. Cuando llegamos, solo estaba Christian, Cynthia y Miguel no había llegado. Se tardaron más de 1 hora en hacerlo. Me quedé jugando videojuegos con Christian mientras llegaban, y cuando lo hicieron, no podía creer lo que tenían en sus manos. No sé cómo lo habían logrado, pero tenían en sus manos a la muñeca que habíamos visto en aquel museo el día anterior. Cada uno la llevaba de un brazo, como si trajeran a una hija o un niño pequeño. Christian no se sorprendió, lo que me dio a entender que él ya sabía de todo esto. Y estaba de acuerdo en que sucediera. De algún modo lograron convencerme de que la muñeca no tenía nada dentro y que solo era una estafa por parte de aquel señor para hacer interesante el museo aburrido que tenía en su sótano. Miguel y Cynthia
nos contaron cómo lograron sacar a la muñeca de ahí sin ser vistos. Lo planearon de tal modo que Cynthia, al ser muy atractiva, sedujera al señor de la casa mientras Miguel bajaba al sótano y sacaba a la muñeca de la vitrina. Cynthia se reía, diciendo que se llevó al señor al segundo piso de la casa y que simplemente salió corriendo cuando Miguel la llamó para decirle que ya estaba afuera de la casa con la muñeca. Fue demasiado peligroso. Eso sin mencionar que el señor pudo haber llamado a la policía. Christian, defendiéndolos, dijo que nadie sabía que Miguel estaba en esa casa y el señor no vio a Cynthia bajar al sótano, así que no había manera de que fuesen culpados por lo que claramente habían hecho. Nos sentamos en la sala. No quería parecer un cobarde, así que me quedé con ellos, pero evidentemente les pregunté qué esperaban hacer con esa muñeca. Cynthia propuso que la quemáramos hablando mal de aquel señor, diciendo que no debería ir por ahí engañando a las personas de esa manera. Los otros no estuvieron de acuerdo, y entre ellos me incluyo. No quería comprobar si era capaz de quemarse o no. Si el fuego no le hacía daño, esa imagen me iba a acompañar el resto de mi vida, así que decidí que lo mejor era mantenerme apartado de la muñeca. Cynthia la dejó sentada a un lado de los muebles y pasamos la noche bebiendo vino y jugando juegos de mesa. Con el que más interactuamos fue Monopoly, mi favorito. Se nos hizo tan divertido que casi nos olvidamos de la muñeca a la hora de irnos. Cynthia quería tirarla en el jardín de la casa del señor, pero Christian insistió en que se la quedaran por un tiempo. Incluso bromeó diciendo que se la iba a regalar a su hermana pequeña, pero le hicimos saber que esa era una muy mala idea. Le preguntamos para qué la quería, y solo se echó a reír despidiéndose de nosotros. Miguel y Cynthia me acompañaron hasta mi casa, para luego volvernos a ver al día siguiente en la panadería. Al día siguiente, Christian se demoró en llegar. Hasta ya habíamos pensado que algo le había pasado, pero solo fue uno de sus retrasos habituales. ¿Y qué decir del jefe? Lo regañó diciéndole que si seguía así, iba a despedirlo. Todos sabíamos que no lo haría. Christian era un excelente panadero, y era difícil conseguir a alguien que hiciera un gran trabajo como él. En la hora del almuerzo, le preguntamos qué había hecho con la muñeca, y entre risas nos dijo que había dormido con ella. Fue más tarde que nos dimos cuenta de que no mentía. Sí había dormido al lado de esa muñeca de la manera más tranquila del mundo, sin sentir miedo ni nada. Lo más raro era que el señor del museo no había puesto denuncia sobre el robo de la muñeca. No sabíamos si él creía que simplemente había desaparecido y que no se trataba de algún robo. Como sea, de un modo u otro, no estábamos públicamente involucrados, así que eso me dejaba tranquilo. Le advertimos muchas veces a Christian que se deshiciera de la muñeca, ya que el momento gracioso y divertido ya había terminado. Incluso Miguel y Cynthia le dijeron que no había ninguna razón para que la conservara, y eso que ellos fueron los que la habían robado. Christian dijo que se iba a deshacer de ella en la noche y que no nos preocupáramos. Volvimos al trabajo habitualmente y culminamos nuestra jornada. Comimos algo de pan y jugo antes de cerrar y después nos fuimos. Papá había salido temprano, así que pasó por nosotros y acompañamos a los chicos a sus casas. Sabíamos que si el jefe nos daba un día libre, era porque el siguiente iba a ser muy pesado, así que quedé muy exhausto, tanto que ni siquiera comí y me fui directo a dormir inmediatamente. Desperté casi a medianoche. Y fue porque mi celular no dejaba de sonar. Había muchas llamadas perdidas y una gran cantidad de mensajes. Eran los chicos, mis compañeros de trabajo que poco a poco se hacían mis amigos.
Llamé a Cintia, quien me contestó rápidamente y me dijo que ella y Miguel iban camino a la casa de Cristian, quien les había dejado varios mensajes diciéndoles que algo malo le estaba pasando y que necesitaba que fueran. Revisé mi bandeja y vi que también me había dejado los mismos mensajes a mí. Le insistí a Miguel y a Cintia que no llegasen sin mí y que me esperaran en el parque que estaba a 2 calles de la casa de Cristian. Aceptaron y fui lo más rápido que pude. Tardé varios minutos y ahí estaban, estresados esperando que a Cristian no le hubiese pasado nada malo. Fuimos rápidamente hacia su casa, pero nos detuvimos en medio de la calle metros antes de pisar su jardín, y la razón fue porque en él estaba un señor de pie, observando la ventana del cuarto de Cristian. Miguel se acercó para hablarle y preguntarle qué hacía ahí, pero él no nos respondió. Nos ignoró completamente. La casa de Cristian no tenía ninguna luz encendida. Se supone que si estaba esperándonos, al menos debía estar iluminada la casa. Le pregunté a Miguel con quién vivía Cristian, y fue cuando confesó que sus padres estaban lejos y que por ahora vivía solo, ya que ellos se habían llevado a su hermana menor. Yo no estaba seguro de entrar a la casa. Lo más probable es que esa muñeca todavía estuviera ahí, y Cristian no había dicho nada sobre lo que le estaba pasando. No quería, de ninguna manera, pero pensé que si nos había pedido ayuda era por algo. Y también pensé que en su lugar me hubiese gustado recibir ayuda. Así que ignoramos a ese señor desconocido de pie ahí en el jardín y tocamos la puerta de la casa. Pero nadie abrió. Cintia llamó varias veces al celular de Cristian, pero tampoco respondía. Miguel tuvo la idea de llamar a la policía y yo lo apoyé. No sabíamos lo que estaba pasando. Cintia propuso que debíamos entrar a la casa y así lo hicimos. La puerta estaba entrecerrada. Así que entramos y con las linternas de los celulares encendimos las luces de la sala y la cocina. Caminamos lentamente buscando a Cristian en el primer piso, pero sabíamos que lo más probable era que debía estar en su habitación, arriba. Por lo que debíamos subir las escaleras, así que tuvimos que ir de nuevo a la sala y subir. Y fue entonces cuando vimos, afuera de la casa, por las ventanas, se podía apreciar la silueta de una persona. Miguel quiso indagar, pero lo detuve y le dije que ese debía ser el señor que estaba afuera. Lo que sí hicimos fue ponerle seguro a la puerta principal para evitar que ese hombre entrara. Subimos las escaleras y con cada paso que dábamos, la madera rechinaba. Lo primero que hicimos fue encender las luces del corredor y tratar de abrir la habitación de Cristian, pero estaba cerrada con llave. Le dimos varios golpes a la puerta y le gritamos a nuestro compañero, pero no respondía. Cintia siguió llamándolo y solo podíamos escuchar el celular sonar del otro lado de la puerta. Intuíamos que algo le pudo haber pasado, así que decidimos buscar algo para golpear la manija de la puerta y forzarla para abrirla. Para eso, debíamos abrir alguna de las otras habitaciones y ver qué podíamos encontrar. Decidimos no separarnos e irnos todos juntos como precaución. De todos modos, la policía ya venía en camino. El momento justo en el que Miguel puso la mano en la manija de la otra habitación, escuchamos algo de vidrio quebrarse al otro lado. Segundos después, mirándonos a la cara, escuchamos pasos que se acercaban a la puerta. Fue cuando dimos un paso atrás, hasta que sentimos que fuese lo que estuviese ahí, ya estaba muy cerca de la puerta. Observamos cómo la manija giraba, hasta que finalmente la puerta se abrió.
Delante de nosotros yacía una sábana blanca y al parecer una persona estaba debajo de ella. La sábana cubría todo hasta el piso, así que ni los pies le pudimos ver. Esa cosa no se acercó a nosotros, solo se quedó de pie por un momento sin salir de la habitación, hasta que finalmente la sábana se desplomó sobre el piso. Como si solo hubiese sido una corriente de viento y no una persona lo que estuviese ahí debajo, y mucho menos lo que nosotros acabábamos de ver. Nadie quería entrar, ni siquiera Miguel. Cuando él dio un paso al frente, supuse que era para cerrar la puerta, pero no hubo necesidad. Esta se cerró sola frente a nuestros ojos de una manera tan violenta que nos hizo retroceder y casi caer por las escaleras. Había algo ahí, algo que quería hacernos daño y lo sabíamos. De nuevo volvimos a golpear la puerta de la habitación de Cristian, pero no lográbamos hacer que se estremeciera ni nada. No podíamos astillar la madera por mucho que la golpeáramos. Fue entonces cuando escuchamos las sirenas de la policía frente a la casa. Ya habían llegado. Quisimos bajar las escaleras y recibir su ayuda para entrar a la habitación de Cristian, pero al mirar al fondo de las escaleras, nos quedamos perplejos. Ahí tumbada en el piso del otro extremo en el primer piso, estaba la muñeca. La supuesta Annabel que se supone debía estar en el cuarto de Cristian. No íbamos a acercarnos a esa muñeca por nada del mundo, así que decidimos que lo mejor era esperar a que la policía entrara, pero al no saber lo que pasaba, se lo tomaron con calma. Primero tocaban a la puerta y luego las ventanas. No sabían la gravedad de lo que pasaba. De hecho, ni siquiera nosotros lo sabíamos. Fue en ese momento que Cynthia les gritó que necesitábamos ayuda, y por fortuna escucharon. Comenzaron a golpear la puerta principal, pero no le hacían ningún daño. En ese instante, escuchamos la voz de Miguel alertándonos a que volteáramos hacia atrás. Al hacerlo, observé que en todo el pasillo de nuestro lado estaba un tumulto de sábanas con la misma forma que la que habíamos visto, como si personas estuviesen debajo de estas. La cosa es que ahora sí sabíamos que eran personas, ya que les veíamos los pies descalzos y pálidos. La muñeca que se suponía debía estar en el otro extremo de las escaleras, ahora estaba recostada en la puerta principal de la casa, la misma que los policías golpeaban sin parar y que no habían podido forzarla para que se abriera. Aquellas personas al lado de nosotros ni siquiera se movían, solo estaban ahí, estáticas, como si de estatuas se tratase. En verdad no sabíamos qué hacer, y nuevamente Miguel intentó forzar la manija de la puerta de la habitación de Cristian, pero nuevamente no pudo abrirla. De un momento a otro, las sábanas sobre esas personas frente a nosotros se desplomaron en el piso, como si nunca hubiese existido algo debajo de ellas, y fue ahí cuando miramos a la puerta principal de la casa. Aquella muñeca ya no estaba por ninguna parte, así que sin pensarlo dos veces, bajamos corriendo y le quitamos el seguro a la puerta principal. Había muchas patrullas de policías ahí afuera, y en sus miradas estaba la confusión de por qué esa puerta no se rompía ni la cerradura cedía ante los fuertes golpes que le daban. Todos los vecinos ya estaban en las puertas de sus casas, observando. Rápidamente nos acercamos a un oficial y le dijimos que nuestro amigo estaba en la primera habitación a la derecha, subiendo las escaleras, y que nada pudimos hacer para abrir la puerta. Varios uniformados entraron y fue entonces cuando Cynthia comenzó a convulsionar. Tuvieron que venir paramédicos en lo que nosotros impedíamos que se ahogara con su propia lengua. En menos tiempo del que pensábamos, el lugar se llenó y nos convertimos en el centro de todo. La ambulancia se llevó a Cynthia a urgencias y Miguel y yo nos quedamos para ver qué había sucedido con Cristian. Miguel
Llamó a la familia de Cynthia y les contó que ella iba camino al hospital debido a una fuerte convulsión que había tenido. No dio muchas explicaciones al respecto, pues era lo mejor. Después de un rato, vimos las luces del cuarto de Christian encenderse y minutos después un uniformado dio la orden de que más paramédicos entrasen. Quisimos entrar con ellos, pero no nos lo permitieron. Y al rato, nuestro compañero salió en una camilla que lo tenía todo cubierto, incluso su rostro. Fue entonces cuando supimos que había muerto. Le preguntamos a los oficiales y nos dijeron que se había quitado la existencia y que lo más probable era que fuese con alguna sustancia, ya que no tenía moretones ni sangre. Hicieron una inspección mientras nos interrogaban. Nos vimos obligados a mostrar los mensajes que Christian nos había dejado como prueba de que estábamos ahí a petición de él. Minutos después, un uniformado llegó a nosotros con la muñeca, preguntándonos de dónde la había sacado Christian, ya que el policía había ido al museo de aquel señor y la reconoció. Miguel y yo negamos saber algo sobre eso y de nuevo nos interrogaron sobre un posible robo. Salimos limpios por fortuna y el uniformado nos dijo que después de hacerle un análisis a la muñeca para ayudar con la investigación, se la iban a devolver al señor del museo. Nos sorprendió que aquel señor desconocido todavía siguiese mirando hacia la ventana de Christian. Seguía ahí de pie en el jardín y nadie se le acercó a preguntarle nada. Era como si no pudieran verlo. Miguel y yo llegamos a esa conclusión. Fue mejor no decir nada, ya que si mencionábamos que veíamos a alguien que ellos no, íbamos a ser todavía más investigados. Cuando mi familia llegó, lo primero que quise hacer fue ir al hospital y ver cómo estaba Cynthia. Miguel me acompañó. Duró varios días hospitalizada antes de que le dieran de alta, por lo que no pudo asistir al funeral de Christian. Días después, supimos de un incendio en la casa del señor del museo. Al parecer, murió bajo las llamas y la casa se redujo a solo ruinas. Ninguna de las reliquias se salvaron y no se le hizo funeral ni nada, ya que los vecinos decían que no lo conocían y que nunca habían visto a alguien llegar a esa casa antes de que saliera la noticia del museo y de la supuesta Annabelle que ahí exhibía. Jamás pudimos comprobar si el demonio era el mismo de la Annabelle original. Miguel, Cynthia y yo seguimos siendo amigos. Mi último amigo. A menudo nos dice que si de verdad fue el demonio de la muñeca original, ninguno hubiera podido salir de esa casa y habríamos partido de alguna u otra manera. Diría que tiene razón y que al parecer solo quería a Christian. Por alguna razón desconocida, no se metió con los que se la robaron. Supongo que ambos tuvieron mucha suerte. Fue así como nos convertimos en protagonistas de lo que sería un nuevo mito o leyenda urbana en nuestro pueblo. Ojalá hubiera escogido el trabajo en la ferretería, pero lo bueno es que hice 2 grandes amigos, aunque desafortunadamente ya perdimos a uno. Historia escrita para Oscuro Secreto por Johnny. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme esta noche. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos una nueva historia de terror. Es completamente gratis. Y si este relato de terror te ha gustado, no olvides dejarme tu comentario, tu pulgar arriba y compartirme con todos tus amigos. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.